En esta clase tocaremos los siguientes 5 puntos. 1. ¿Qué son las necesidades nutricionales? 2. ¿Cuáles son las características del equilibrio nutricional y sus principales relaciones entre nutrientes? 3. Objetivos nutricionales del individuo sano. 4. Grupos de alimentos. Y por último, el 5. ¿Qué son las tablas de composición de alimentos y cuáles son las que estarás utilizando a lo largo de tu carrera? ¿Qué son las necesidades nutricionales? Bueno, dentro de estas se van a incluir la energía, o sea, las calorías, también van a estar los nutrientes esenciales y los nutrientes no esenciales que cada persona necesita para lograr que su organismo se mantenga sano y pueda desarrollar sus variadas y complejas funciones. De la gran cantidad de nutrientes que se requieren para el crecimiento y la salud, algunos deben de obtenerse de la dieta y otros tu cuerpo los puede fabricar. Por lo tanto, se pueden clasificar a los nutrientes como decíamos, ¿no? Esenciales y no esenciales. Aquí nada más me estoy basando desde la perspectiva de si tu cuerpo puede o no puede producirlos en cantidades óptimas. No significa que uno sea más importante que otro. Nutrientes esenciales. Bueno, los nutrientes que el cuerpo no puede producir o que por lo general elabora en cantidades insuficientes se le conoce como nutrientes esenciales. En este caso, pues esencial significa que va a ser requerido en la dieta, lo vas a tener que obtener por medio de los alimentos. Y se consideran esenciales los siguientes 5 que te voy a mencionar, ¿va? Por ejemplo, número 1, los carbohidratos. Estos ahorita los vamos a hablar ya después, pero básicamente el primero son los carbohidratos. Número 2 son los aminoácidos esenciales. Existen 9 aminoácidos esenciales, pero bueno, ¿qué son los aminoácidos? Bueno, los aminoácidos básicamente lo puedes ver como una unidad que si se une a otra o a varias, dependiendo de su estructura, van a formar proteínas. Una proteína puede contener varios cientos o miles de aminoácidos y su disposición o la secuencia de estos va a determinar la estructura y la función de las diferentes proteínas. O sea que de acuerdo a conforme se vayan acomodando estos aminoácidos van a formar diferentes tipos de proteínas. Algunas proteínas pueden ser estructurales como el colágeno del tejido conectivo o por ejemplo la queratina que se encuentra en tu cabello y en tus uñas. También las proteínas pueden llegar a ser enzimas, hormonas o anticuerpos. Bueno, los aminoácidos se pueden clasificar, como te decía, en esenciales y en no esenciales. Esenciales, ¿por qué? Porque el cuerpo no los puede producir, entonces tú los debes de consumir de la dieta. Y son 9, te los voy a decir aquí. Es la histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptófano y valina. Una mnemotecnia que puedes utilizar para no olvidarlos es Mit, Valentina, Leucía y Soraya, 3 tristes, feas, histéricas y lisiadas. los aminoácidos esenciales son muy importantes. Dentro de sus principales funciones está ayudar en la síntesis de hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encarga de transportar el oxígeno en la sangre. También reducen los niveles sanguíneos de glucosa, regeneran tejidos, intervienen en la síntesis de serotonina, por lo que van a ayudar a regular el sueño normal, mejoran la memoria y entre muchas otras funciones más. Hasta ahorita estamos hablando solamente de los nutrientes esenciales, que decíamos que son los carbohidratos, los aminoácidos esenciales, que son 9, y los siguientes son el ácido linoleico y el ácido alfa-linolénico, o sea, básicamente el omega 6 y el omega 3. Estos se le conocen como ácidos grasos esenciales. Son ácidos grasos poliinsaturados. Forman parte de los fosfolípidos que se encuentran formando las membranas celulares de todas las células, como se puede ver en la imagen. Si tú no conoces acerca de los términos ácidos grasos saturados, insaturados, te recomiendo que veas los videos que te voy a estar dejando en el grupo de WhatsApp, ¿ok? El primero es un video corto,
lo puedes ver. Si no entiendes ese video corto que básicamente la persona lo explica muy bien, igual no importa, puedes ver el siguiente video, que es un video un poquito más largo donde explican más a detalle para que tengas tú una noción de qué significa saturado e insaturado. Igual es muy importante que lo veas porque la siguiente pregunta que te voy a hacer es referente al video. El omega 3 lo podemos obtener principalmente de alimentos de origen animal, generalmente van a ser pescados o, de hecho, si ustedes se fijan, a veces hay cápsulas que te venden que dice cápsulas de aceite de pescado. Bueno, básicamente es para obtener los omegas. En cuanto al omega 3, existen tres tipos. Es el ALA o ALA, el EPA, EPA y el DHA. Estos dos últimos, el EPA y el DHA, se encuentran principalmente en fuentes de origen animal como pescados o, como te decía, aceites de pescado. Pero igual, si tú eres una persona que no come alimentos de origen animal o si tienes un paciente que no consume alimentos de origen animal, no hay problema. El ALA se obtiene de fuentes no animales y una vez que tu cuerpo los consume, este mismo tiene la capacidad de transformarse dentro de tu cuerpo en EPA y en DHA, entonces no hay ningún problema. Bueno, hablemos de los beneficios del omega 3. Este va a ayudar con la salud de tu piel, de tu cabello. Se dice que ayuda a prevenir arrugas, ayuda a mejorar la elasticidad de tu piel, ayuda a prevenir enfermedades mentales que podemos presentar mientras aumenta nuestra edad. Ya cuando nosotros vamos siendo adultos mayores, pues se vienen ciertas enfermedades como el Alzheimer. Se dice que ayuda a reducir las complicaciones del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en niños. Y bueno, también va a ayudar a reducir los niveles de triglicéridos. En cuanto a la vista, pues ayuda a mantener una correcta salud visual. También varios estudios han mostrado que ayuda a contrarrestar los síntomas de depresión y ansiedad. Se han hecho estudios en pacientes y se menciona que la ingesta del omega 3 funciona parecido a este antidepresivo. Bueno, también se dice que ayuda a prevenir diferentes tipos de cáncer, por ejemplo, el cáncer de colon y cáncer de mama. En cuanto a la fertilidad, este es muy importante. Por ejemplo, si algún día te llega un paciente o una pareja que están planeando tener hijos, pues es muy importante que tú verifiques la cantidad de omega 3, sobre todo que el hombre está consumiendo, porque el omega 3, perdón, ayuda a producir espermatozoides fuertes y con una buena motilidad. Y pues todos sabemos que un espermatozoide fuerte y con buena motilidad va a ser un espermatozoide que va a tener más probabilidades de llegar a fecundar el óvulo. Antes de que se me pase, decíamos que están los tres tipos de omega 3, el ALA, EPA, DHA. EPA y DHA decíamos que se obtienen generalmente de pescados o aceite de pescado. ¿Qué pescados? El atún, el salmón, entre otros. Y el ALA, que son de fuentes de origen vegetal, lo podemos encontrar principalmente en nueces, semillas de chía, semillas de linaza, ciertas algas, espinacas y semillas de hemp. El omega 6, por otro lado, tiene funciones muy importantes en los procesos fisiológicos del cerebro y también se le ve muy vinculado con la salud cardiovascular. Generalmente la clasificación de las vitaminas se realiza en función de su solubilidad. Se dividen en liposolubles e hidrosolubles. Liposolubles porque son solubles en lípidos, o sea, en grasas. Hidrosolubles, pues, en agua, hidro. Las liposolubles, otra mnemotecnia que te puedo dar es que, bueno, hay diferentes, pero estas son bien sencillitas. Es la palabra ADECA, o sea que las vitaminas liposolubles va a ser la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y la vitamina K. O a veces también ponen la mnemotecnia DECA. Las vitaminas hidrosolubles van a implicar la vitamina C y todas las vitaminas del complejo B. Las vitaminas. Casi todas las vitaminas deben obtenerse a través de la alimentación, ya que el cuerpo humano no las produce y se estima que esto se logra con una dieta equilibrada. Las cantidades diarias recomendadas, o RDA, son provistas por distintos organismos oficiales.
Las vitaminas que podemos producir son la vitamina D, que se forma en la piel a partir de la exposición a los rayos solares, y la vitamina K, B1, B12, ácido fólico, por la microbiota intestinal, pero son cantidades demasiado pequeñas para satisfacer los requerimientos. Las vitaminas se pueden dividir en dos grupos, las solubles en agua, o sea las hidrosolubles, y las solubles en grasa, liposolubles. Las vitaminas solubles en grasa son las vitaminas A, D, E y K, que se almacenan en el cuerpo y se consumen con alimentos que contienen grasa. Se hallan relacionadas principalmente a los procesos de formación o mantenimiento de estructuras tisulares, de procesos inmunológicos y actividad antioxidante. De estas, las vitaminas A y E participan en la protección de las membranas celulares y subcelulares, mientras que la vitamina D y K participan en la síntesis de proteínas específicas ligadas al metabolismo de calcio y fósforo. Las vitaminas hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo, por lo que deben consumirse con mayor frecuencia. Las vitaminas hidrosolubles participan como coenzimas en los procesos ligados al metabolismo de los nutrientes orgánicos, carbohidratos, lípidos y proteínas. Las vitaminas hidrosolubles son sustancias solubles en agua y no se almacenan en el organismo, pero hay ciertos inconvenientes. Por ejemplo, los alimentos ricos en vitaminas hidrosolubles no siempre aportan la cantidad que tienen inicialmente. Por ejemplo, pueden llegar a ser disueltas en el agua de la cocción de los alimentos o se pueden llegar a perder una vez que se lava este. Las vitaminas hidrosolubles son poco tóxicas, ya que se excretan rápido, no se almacenan y actúan como coenzimas. Las enzimas tienen la función en nuestro cuerpo de catalizar, o sea, acelerar procesos metabólicos. Estas necesitan de moléculas que vayan a su par para poder realizar estas funciones. Es por eso que las vitaminas se conocen como cofactores. ¿Cuáles son las vitaminas hidrosolubles? Están las del complejo B y el ácido ascórbico, o sea, vitamina C. Vitamina B1, tiamina. Vitamina B2, riboflavina. Vitamina B3, niacina. B6, piridoxina. B12, cobalamina. Ácido pantoténico, biotina, ácido fólico y vitamina C o ácido ascórbico. Recuerda que las vitaminas hidrosolubles también se le conocen como cofactores y básicamente significa que van a ayudar a las enzimas de tu cuerpo. La vitamina B1 o tiamina participa en el metabolismo de los hidratos de carbono y en el cerebro tiene un importante papel en los procesos de neurotransmisión. Las principales fuentes alimentarias son los cereales, guisantes y habas, vegetales verdes, frutas y lácteos. La vitamina B2 o riboflavina posibilita el aporte energético necesario para los procesos biológicos. La puedes encontrar en el hígado, leche y quesos, huevos, vegetales verdes y cereales enteros. La vitamina B3 o niacina es esencial en los procesos de óxido de reducción y básicamente la encuentras donde encuentras a la vitamina B2. La vitamina B5 o ácido pantoténico participa activamente en la desintoxicación de compuestos extraños o nocivos, también en el metabolismo de grasas y proteínas y en la síntesis de acetilcolina. La puedes obtener consumiendo hígado, riñones, cáscara de cereales, huevo, coliflor, verduras verdes, leche. B6 o piridoxina. Participa en el metabolismo de los aminoácidos y la puedes encontrar en carnes rojas, lácteos, pan, cereales, nueces, leguminosas y fruta. B12 o cobalamina. Es indispensable para numerosas reacciones enzimáticas. Convierte la homocisteína en metionina. La encuentras en carnes, pescados, huevos y en menor cantidad en lácteos. El ácido fólico o folato participa en la transmisión de información genética, interviene en el metabolismo de los aminoácidos, previene la anemia megaloblástica, que es cuando tus glóbulos rojos comienzan a aumentar de tamaño, así como también previene malformaciones en el tubo neural del feto. Esta, en su forma no sintética, o sea en folato, la encuentras en hígado, verduras, frutas, cereales y pan, así como también en cacahuates y avellanas. Y de manera sintética puedes encontrarla en cualquier cereal que ha sido fortificada con ácido fólico.
La biotina representa un factor de crecimiento presente en todas las células vivas y la puedes consumir a partir del hígado, riñones, yema de huevo y leche. Por último, la vitamina C es indispensable para mantener la estructura de las sustancias intercelulares del tejido conectivo y evita la formación de nitrosaminas, componente perjudicial para la salud. La vitamina C se puede consumir de frutas y verduras. Las frutas que más contienen vitamina C son los cítricos, el limón, las naranjas y el kiwi. Las verduras son el pimiento, col, perejil y también de origen animal pudiera llegar a ser el hígado, riñones, leche y carne. Los minerales son nutrientes inorgánicos esenciales para el organismo como componentes estructurales y reguladores de los procesos corporales. No pueden ser sintetizados y deben formar parte de la alimentación diaria. Podemos mencionar los siguientes minerales: calcio, fósforo, magnesio, hierro, yodo, zinc, selenio, sodio y potasio. Los minerales representan del 4 al 5% del peso corporal, aproximadamente 2.8 kilogramos en un hombre y unos 2 kilogramos en una mujer de 50 kilos. De ellos aproximadamente la mitad es calcio, el 25% es fósforo y el otro 25% es el resto de los otros minerales. Todos los minerales pueden potencialmente causar toxicidad si se consumen en exceso. Por el contraste, algunos pocos pueden provocar signos de deficiencia si faltan en la dieta. Por ejemplo, el hierro puede producir anemia ferropénica o anemia por deficiencia de hierro. Esta la podemos identificar en una persona que se vea pálida, que tenga debilidad, que se fatigue muy fácilmente, que sus uñas sean muy quebradizas o que tenga problemas para respirar. Otro mineral es el yodo. Su deficiencia va a producir bocio, que es cuando tu glándula tiroidea aumenta su tamaño. El zinc, por su parte, puede presentarse como un retraso en la maduración sexual, ya que el zinc ayuda a una buena producción de óvulos y de espermatozoides de calidad y en cantidad adecuada. También se va a presentar, por ejemplo, el retraso en el crecimiento, precisamente porque no va a ayudar en la maduración sexual. Y puede haber fatiga, sensación gustativa y de olfato pueden disminuir. También puede haber una cicatrización lenta de las heridas. El selenio, por su parte, los principales síntomas de deficiencia puede ser el dolor muscular y la debilidad. El calcio puede ser la desmineralización ósea u osteoporosis. El cobre puede presentarse diarrea o debilidad general o malformaciones óseas. El cromo puede haber intolerancia a la glucosa, el flúor pueden haber caries dentales, el fósforo se puede presentar su deficiencia como fatiga, una respiración irregular, alteraciones nerviosas y debilidad muscular. El magnesio podemos tener desorientación, irritabilidad, nerviosismo, temblor, pérdida del control muscular. Los minerales tienen la característica de que no son destruidos o alterados, por ejemplo, por el calor, el oxígeno, los ácidos, como lo veíamos en las vitaminas. Por ello, no requieren de ciertos cuidados especiales cuando los alimentos que los contienen se someten a procesos culinarios. La única forma en que se pierdan es que no los consumas, por ejemplo, si hierves algún alimento, posiblemente se queden en el caldo y ese caldo pues si no lo consumes, pero si lo consumes ahí van a seguir. El último nutriente esencial que vamos a mencionar es el agua. Su requerimiento se puede obtener por diferentes formas o diferentes fórmulas. Por ejemplo, se puede calcular con base en el consumo de alimentos. Se recomienda beber de 1 a 1.5 mililitros de agua por cada kilocaloría consumida. También se dice que tu peso lo puedes multiplicar por 35 y esas van a ser los mililitros de agua que debes de consumir al día. O también se dice que tu peso en kilogramos lo debes dividir entre 7 y esa cantidad que te dé lo multiplicas por 250, que son 250 mililitros que contiene un vasito, y esas van a ser la cantidad de agua que tienes que consumir. Generalmente también se pueden dar recomendaciones, por ejemplo, la recomendación de tomar 1.5 a 2 litros de agua al día, o también puedes consumirlos de 6 a 8 vasos, que es lo que nos dice la jarra del buen beber. Básicamente no hay una cantidad específica de agua
para todas las personas, porque también es muy importante recordar que va a variar en el peso de la persona, en la altura que tenga la persona, en donde viva, porque no sé si se han fijado que cuando estamos en lugares donde hace mucho calor, consumimos agua de manera muy fácil y a veces hasta consumimos más de lo que en nuestro lugar de origen consumimos, ¿no? Entonces, también va a depender, por ejemplo, de la actividad física que realices, de cuánto sudes, de tu estado de salud. Van a variar diferentes factores que van a depender de la cantidad de agua que tú vas a consumir, pero generalmente pues ese es el promedio, ¿no? De 6 a 8 vasos diarios. Nutrientes no esenciales. Algunos ejemplos de nutrientes no esenciales son el colesterol, la creatina y la glucosa, los cuales se encuentran en los alimentos y son requeridos por el cuerpo, pero no tienen que formar parte de la dieta. A muchas sustancias químicas beneficiosas de las plantas no se les considera esenciales, aunque tienen una función importante en el mantenimiento de la salud. Todas las personas necesitamos los mismos nutrientes esenciales, pero la cantidad necesaria varía de acuerdo a nuestra edad, nuestra estatura o talla, género, características genéticas, crecimiento, enfermedades, hábitos de vida, por ejemplo, consumo de alcohol o de tabaco, uso de medicamentos y si la persona se encuentra embarazada o en periodo de lactancia. La cantidad de nutrientes esenciales requerida de manera cotidiana varía en forma muy amplia, desde tazas en el caso del agua hasta microgramos, por ejemplo, el folato o la vitamina B12. ¿Cuáles son las características del equilibrio nutricional y sus principales relaciones entre nutrientes? Si hablamos de equilibrio nutricional, podemos decir que una alimentación adecuada conduce a un buen estado nutricional y este a su vez condiciona en buena medida el logro de un estado de salud satisfactorio. Por el contrario, una alimentación defectuosa deteriora el equilibrio nutricional y provoca alteraciones de tipo físicas, funcionales o psíquicas. Por ejemplo, de tipo físicas puede haber alteraciones en tu peso, en tu estatura, en el tejido adiposo, en la masa muscular, en lesiones carenciales. En cuanto a lo funcional, puede haber en cuanto a energía, resistencia, capacidad de trabajo. Y psíquicas puede ser voluntad, interés, aprendizaje y rendimiento mental. Estos diferentes tipos de alteraciones van a favorecer a la aparición de enfermedades. Ahora sí, hablemos de los carbohidratos. Estos son nuestra principal fuente de energía inmediata. Consisten en azúcares simples, carbohidratos complejos, la mayor parte de las fuentes alimenticias de fibras y azúcares de alcohol. Cada tipo de carbohidrato simple y complejo, a excepción de la fibra, proporcionan 4 calorías por gramo. La fibra dietética proporciona un promedio de 2 calorías por gramo. El aporte recomendado de carbohidratos se basa en su contribución al consumo total de energía. Se recomienda que 45 a 65% de las calorías provengan de carbohidratos. El azúcar agregado no debe constituir más del 25% del aporte calórico total. Se aconseja que las mujeres adultas consuman de 21 gramos a 25 gramos de fibra dietética total por día y en los hombres de 30 a 38 gramos por día. Las proteínas de los alimentos proporcionan al cuerpo aminoácidos que se utilizan para construir y mantener tejidos como los músculos, huesos, enzimas y eritrocitos. El cuerpo también puede utilizar las proteínas como fuente de energía. Cada gramo también, al igual que los carbohidratos, te va a aportar 4 calorías. Sin embargo, esta no es su principal función. En términos generales, las proteínas deben aportar del 10 al 35% del total de la energía que consumes diariamente. Las fuentes alimenticias de proteína las puedes encontrar, por ejemplo, en productos de origen animal y en productos de origen vegetal, como las leguminosas. En los lípidos incluyen grasas, aceites y componentes relacionados como el colesterol. Por lo general, las grasas son sólidas a temperatura ambiente. Las grasas y los aceites son fuentes concentradas de energía. Cada gramo nos va a aportar 9 calorías. Las grasas desempeñan varias funciones importantes en el organismo. Son precursoras de la síntesis de colesterol y hormonas sexuales, son componentes de membranas celulares y son vehículos para transportar ciertas vitaminas que solo son solubles en grasa. Acuérdense, las A, D, E y K.
y también son proveedoras de ácidos grasos esenciales que se requieren para el crecimiento y la salud. En las recomendaciones actuales se sugiere el consumo del 20 al 35% de calorías totales provenientes de las grasas. El aporte adecuado, por ejemplo, del ácido graso esencial linolénico es de 17 gramos al día para hombres y de 12 gramos para mujeres. El aporte adecuado de ácido graso esencial alfa-linolénico es de 1.6 gramos al día para hombres y 1.1 gramo para mujer. Objetivos nutricionales del individuo sano. Los objetivos nutricionales tienen como finalidad promover la salud, reducir el riesgo de desarrollar enfermedades o patologías relacionadas con la alimentación y también controlar enfermedades específicas causadas por una ingesta excesiva o insuficiente de ciertos alimentos. Por lo que diariamente las personas deben de consumir una alimentación saludable. Pero la alimentación saludable cuenta con 5 características. Estas características las van a ir viendo a lo largo de toda su carrera, pero pues es muy importante que las tengan en cuenta desde ahorita. La alimentación saludable tiene que ser suficiente. ¿Suficiente para qué? Para tu peso y tu estatura. Debe de ser completa. Esto significa que debe de contener alimentos de todos los grupos, pero también debe de ser variada. Significa que debe de estar integrada por la mayor variedad de los grupos de alimentos. O sea que, por ejemplo, hay personas que nada más comen arroz, pero no les gusta el pan. Entonces debemos de variar ese tipo de cereales, no nada más consumir cierto tipo de cereales. Por ejemplo, los niños tienden a consumir o solamente tortillas o solamente espaguetis durante cantidad indefinida de días, ¿no? Entonces tienden a tener un poquito su alimentación monótona. Otra característica es de que debe de ser adecuada. Debe de ser adecuada a qué? Pues a la edad, al sexo, a tu constitución física, a tu estado fisiológico, a la actividad que tienes, al clima donde vives, a la geografía donde estás. Por ejemplo, pues no vamos a darle a un paciente de recomendación que consuma pues pescados muchas veces a la semana porque tal vez no vive cerca del mar o tal vez su situación económica no se lo permite. En caso de ser necesario, también se debe de adecuar al estado patológico de la persona. Por ejemplo, si la persona tiene diabetes o hipertensión arterial, habrá que modificar esa alimentación. Otra característica de la alimentación saludable es que debe de ser equilibrada, o sea que tenga suficientes carbohidratos, proteínas, lípidos, micronutrientes como vitaminas y minerales. Y por último, debe de ser inocua o higiénica, que viene siendo lo mismo. Es cuando los alimentos se preparan con las manos limpias, utensilios bien lavados. Además, los alimentos que se comen crudos como verduras y frutas deben de desinfectarse apropiadamente. Por ejemplo, la carne de cerdo, la carne de res se debe de cocer a las temperaturas recomendadas. Inocuo básicamente significa que no hay presencia de microorganismos o de agentes que puedan llegar a hacerte daño o enfermarte. Y bueno, ¿cómo saber que estoy consumiendo las cantidades adecuadas de los alimentos que se han recomendado hasta ahora? Para eso existen los estándares de consumo alimenticio. Estos generalmente los vamos a ver en diferentes siglas. A veces las siglas pueden variar porque a veces se refieren a las palabras en inglés o en español. Por ejemplo, está el consumo dietético recomendado, DRI. Es un término que generalmente es utilizado para los nuevos estándares de consumo de nutrientes en personas sanas. Está también la cantidad diaria recomendada, RDA, o a veces también lo puedes encontrar como IDR, que son niveles de consumo de nutrientes esenciales que se consideran adecuados para cubrir las necesidades conocidas de nutrientes de casi todas las personas sanas, en tanto que disminuyen el riesgo de ciertas enfermedades crónicas. O sea, son las cantidades de cierto nutriente al día recomendado. Está el consumo adecuado, AI, se refiere a la cantidad diaria recomendada tentativa. El AI se basa en información científica menos concluyente que la de RDA. También está el requerimiento promedio estimado, EAR. Son valores de consumo de nutrientes que se calculan para cubrir las necesidades de la mitad de los individuos sanos de un grupo. Los EAR, o sea, requerimientos promedio estimados, se utilizan
para determinar el consumo adecuado en grupos de población. Y por último, están los niveles superiores de consumo tolerable o UL, límites superiores de consumo de nutrientes compatibles con la salud. Los UL no reflejan niveles deseados de consumo, sino niveles totales diarios de consumo de nutrientes provenientes de alimentos, productos enriquecidos y complementos que no deben consumirse en exceso. Clasificación de alimentos y grupos de alimentos. Los alimentos se pueden clasificar en diferentes grupos. Primero, por su tratamiento, se pueden clasificar en primarios, o sea, son todos aquellos alimentos que no tienen transformación alguna. Segundo, los transformados, que son modificados por procesos tecnológicos. Y tercero, los preparados, que se han tratado para facilitar su consumo. Pueden ser los que son previamente cocinados. También se pueden clasificar por su origen, ya sea de origen vegetal o de origen animal. Los de origen vegetal son los que provienen de organismos autótrofos. Los organismos autótrofos pueden ser las plantas y las algas e inclusive algunas bacterias. Se denominan así porque generan su propio alimento a través de sustancias inorgánicas para su metabolismo. Por otro lado, un organismo heterótrofo puede ser aquel organismo que no puede producir su propio alimento, sino que se nutre de otras fuentes, por ejemplo, de carbono orgánico, principalmente de materia vegetal o animal, y estos pues van a ser generalmente pues los animales que consumimos. Otra clasificación de los alimentos es por sus posibilidades de conservación. Se le conoce como alimentos no perecederos a aquellos que tienen un tiempo de vida un poquito más prolongado, por ejemplo, el azúcar, las leguminosas. Y también están los semiperecederos, que son algunas frutas o verduras. Y por último están los perecederos. Esos perecederos son los que van a tener modificaciones ya sea por el clima, por una mala conservación o porque simplemente el tiempo de vida no es muy prolongado. Por ejemplo, las carnes, el huevo. Si se fijan aquí, una característica de los alimentos perecederos y no perecederos es la cantidad de agua que ellos van a contener. ¿Por qué? Porque el agua va a dar paso a que existan microorganismos y se puedan proliferar. Generalmente el azúcar, las leguminosas, el arroz, la miel son alimentos que tienen muy poquitas cantidades de agua. Se le conoce como actividad de agua. Por otro lado, las carnes, los huevos, las frutas y las verduras son alimentos ricos en agua, por eso se le considera que son perecederos, porque van a tener presencia de microorganismos muy fácilmente y por lo tanto pueden ser modificados y pueden ya sea caducarse o echarse a perder, ¿no? Como comúnmente decimos. Clasificación según su valor nutritivo. Se divide en 7 categorías. La primera categoría son las carnes, huevos. Estos aportan proteínas y grasas. La segunda categoría son los lácteos. Estos pueden aportar carbohidratos, proteínas y lípidos. La tercera son aceites y grasas. Aportan lípidos. La cuarta categoría son legumbres, cereales y derivados. Aportan carbohidratos y proteínas. La quinta categoría son verduras y frutas, aportan carbohidratos. La sexta categoría son azúcares y derivados, aportan también carbohidratos. Y la séptima son las bebidas, que aportan agua. También se pueden clasificar por su consistencia. Pueden haber alimentos duros, semiblandos, blandos, viscosos, fluidos, entre otros. Hay también otras clasificaciones de alimentos desde el punto de vista del Codex Alimentarius. Por ejemplo, están los alimentos formulados, que son los obtenidos por mezclas de diversos ingredientes. Pueden ser reestructurados, o sea que tienen la apariencia de alimentos ya existentes como las hamburguesas de soya. Los enriquecidos también, que son sustancias nutritivas agregadas. Por ejemplo, estos pueden ser los yogures, la leche, los cereales. Vemos en el empaque que dice fortificado con tal. También están los funcionales o nutracéuticos, que son derivados de ingredientes naturales como el yogur, de bajo contenido de algún componente o propiedades como los bajos en sodio o colesterol. A su vez están los alimentos light o ligeros, son aquellos que tienen un referente en el mercado, contienen menos del 30% del valor energético del producto de referencia y por ley lo manifiestan en el etiquetado. Un alimento light no es sinónimo de alimento saludable ni de alimento con cantidades adecuadas de ya sea sodio o azúcares. Un alimento light solamente hace referencia a que cierta sustancia fue disminuida
y tal vez esa disminución ni siquiera cumple con las normas correctas. También están los alimentos dietéticos o de régimen. Estos son elaborados con fórmulas autorizadas que cumplen con estándares nutricionales y se usan para complementar o sustituir la alimentación habitual en aquellas personas que tienen como propósito disminuir su peso corporal o inclusive aumentarlo. Están también los alimentos reequilibrados. Se modifica su composición para ajustar su equilibrio nutricional. También están los alimentos biológicos, que son los que no han sido tratados durante su producción, alimentos naturales a los que no se les ha agregado ningún aditivo. Está el alimento impropio, que se elaboró con algún procedimiento no autorizado y no está adecuadamente madurado, o bien que no se encuentra en los hábitos de los consumidores. También están los alimentos adulterados, es aquel que se le ha variado su composición de manera fraudulenta o bien para corregir defectos o alteraciones. Están los alimentos falsificados, que no tienen la composición declarada o que simula a otro. Están también los alimentos alterados, que han sufrido cambios en su composición por mala conservación o a veces solamente varían su apariencia, volviéndola indeseable, aunque no esté descompuesto. Por ejemplo, las frutas que tienden a oxidarse una vez en contacto con el oxígeno. Están también los alimentos contaminados. Estos contienen bacterias patógenas, o sea que nos hacen daño, sustancias químicas radioactivas, tal vez pueden tener toxinas o parásitos capaces de provocarnos enfermedades, aunque al ser ingeridos no provoquen daño. La simple presencia de esta sustancia, aun en pequeñas cantidades, lo clasifican así. A veces hay alimentos que no los lavamos y pues no nos enferman, pero eso no significa que no tengan agentes patógenos o que no sea un alimento contaminado. Después está el alimento nocivo. Es el que al ser consumido por cierto tiempo puede producir trastornos al organismo. Existen también otra clasificación de acuerdo con el punto de vista comercial y tecnológico. En esta se consideran 9 grupos. Están los productos frescos. Estos no han sido procesados, pero es preciso mantenerlos en las cámaras refrigerantes entre 0 a 10 grados centígrados, como las carnes y sus derivados. Están los productos apertizados. Son alimentos sometidos a esterilización comercial en envases cerrados. A veces se mantienen refrigerados como método adicional de su conservación. Están los productos congelados, que son aquellos que se mantienen en excelentes condiciones si primero se ultracongelan y se mantiene una adecuada cadena de frío. Por ejemplo, si tú compras algún alimento congelado, vamos a decir un mix de vegetales, a simple tacto, cuando agarras la bolsa, tú debes de sentir que cada vegetal se siente separado. Si tú de repente identificas que hay conglomerados o pedazos de vegetales que se sienten unidos, eso significa que han perdido su cadena de frío, porque en algún momento de su transporte los tuvieron que haber descongelado, ya sea que tardaron en pasarlo de camión a camión o perdieron la temperatura. Entonces esos no son recomendados consumirlos. ¿Por qué? Porque un alimento que se congela y se descongela ya no puede volver a ser congelado por la presencia de bacterias o de ciertos microorganismos. También están los productos envasados al vacío o en atmósfera modificadas. Generalmente se aplica a vegetales frescos que una vez lavados, cortados y preparados se envasan al vacío o bien en atmósferas de nitrógeno, dióxido de carbono u oxígeno. Están también los productos tratados con calor y vacío. En este grupo se encuentran los platos esterilizados, que contienen mayoritariamente verduras, y los platos pasteurizados, que se aplican a preparaciones que no toleran esterilización. También están los productos texturizados. Son la base de productos simulados o análogos convencionales, por ejemplo, la proteína de soya texturizada, que imita la carne. Están también los platos preparados. Estos se encuentran clasificados en 3 subclases: los cocinados para consumo inmediato, que se mantienen calientes ya preparados generalmente en estas como camas térmicas. También están los cocinados que se mantienen en refrigeración ya preparados para ser consumidos después en frío o caliente. Y están los precocinados, que se consumen después de un cocinado adicional, por ejemplo, una sopa instantánea. Y están los alimentos también cómodos, que van desde los alimentos totalmente preparados y que requieren ser calentados en el horno de microondas, hasta otros que requieren que se les añada algún ingrediente antes de calentarse. También están los alimentos con fines o características peculiares. En esta encontramos los llamados alimentos saludables, o los superalimentos, o los alimentos orgánicos. Va a depender de acuerdo a qué esté buscando el consumidor. Todas las clasificaciones de los alimentos importan, pero
Una de las que más van a estar ustedes utilizando durante la carrera es la clasificación según su valor nutritivo, que es la que decíamos que se divide en 7 categorías. Y bueno, esta básicamente es la misma que te presenta el SMAE, que es el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, que se divide en verduras, frutas, cereales con o sin grasa, leguminosas, alimentos de origen animal y de ahí van a clasificarlos de acuerdo a la cantidad de grasa. También van a estar los lácteos, la leche entera, la descremada, la semidescremada, los aceites y grasas con o sin proteína. También van a estar los azúcares sin o con grasa. Y al último las bebidas alcohólicas y también los alimentos libres, que son generalmente los condimentos o que no tienen básicamente calorías. O también los podemos clasificar de manera rápida y sencilla, como nos dicta nuestra guía alimentaria mexicana, que es el plato del bien comer, en el cual agrupa los alimentos en frutas y verduras, en cereales y en alimentos de origen animal o legumbres. Acuérdense que las frutas y las verduras van a darnos a nosotros generalmente energía, fibra, vitaminas y minerales. Los cereales nos van a aportar también fibra y energía y por otro lado, los alimentos de origen animal y leguminosas nos van a aportar mayoritariamente proteínas. Esto no significa, por ejemplo, que los alimentos de origen animal o las leguminosas no nos den carbohidratos o no nos den energía, no, al contrario, sí nos van a dar, pero va a ser como más su enfoque. Si ustedes se fijan en el plato del bien comer, siempre nos va a decir que tenemos que combinar los cereales con leguminosas para obtener proteínas de origen vegetal y de alto valor nutricional. Por último, hablemos de qué son las tablas de composición de alimentos. Son utilizadas principalmente para valorar la ingesta de energía y de nutrientes que tiene la persona o de una comunidad, ya sea que estén sanas o enfermas. La composición de los alimentos tiene factores las cuales van a hacer que varíen. Van a depender, por ejemplo, de la variedad de las plantas, de la semilla, de los animales, el tipo de cultivo y fertilización, de las condiciones de alimentación del animal y en algunos alimentos según su frescura, el tiempo y características de la manera en la que fueron almacenadas. Otro problema para valorar la composición de alimentos lo constituyen las técnicas utilizadas para la determinación de sus componentes, que pueden dar valores muy distintos. Esto hace que existan resultados muy diferentes entre las diversas tablas que existen. Elaboración y estructura de las tablas de composición de alimentos. Podemos distinguir 3 métodos para elaborar estas tablas. El número 1 es el método directo, que hace referencia a que todos los valores son el resultado de un análisis realizado específicamente para la base de datos. El control sobre el muestreo, análisis y la calidad de los resultados permite obtener datos de una alta fiabilidad. La principal desventaja de este método es su alto coste en tiempo e infraestructura. El número 2 está el método indirecto. Los datos provienen de diversas fuentes, literatura científica, datos no publicados de laboratorios públicos o privados. El procesamiento de estos datos requiere un examen muy riguroso de su calidad antes de que sean incluidos en una base de datos. Este método precisa una infraestructura menor, pero el escrutinio al que se ha de someter los datos requiere mucho tiempo. Y número 3 es el método combinado. Es el utilizado mayoritariamente en la elaboración de base de datos sobre la composición de los alimentos. Utiliza datos generados por un programa de análisis propio para alimentos de consumo frecuente, junto con datos externos para alimentos menos importantes. Es el método que mantiene una mejor relación calidad-coste. Estructura y extensión de las tablas. Primero que nada se deben de colocar los nutrientes. La elección de los nutrientes a incluir en una tabla debe de hacerse a partir de las necesidades de los usuarios. También se puede colocar la cantidad de proteínas o carbohidratos. Obviamente también no debe de faltar a qué alimento nos referimos. Igual es importante mencionar que no es posible abarcar todos los alimentos que se consumen en un país. Sin embargo, se pueden cubrir de 200 a 300 alimentos diferentes. Las prioridades pueden establecerse sobre los grupos en los cuales se reúnan los alimentos,
teniendo en cuenta los problemas de salud pública relacionados con la nutrición, los patrones de consumo, la tecnología agroalimentaria y el comercio o la economía del país. La presentación de los alimentos en la tabla ha de facilitar la búsqueda e identificación correcta. Por lo tanto, ha de incluirse toda la información necesaria para asistir al usuario en el manejo de los datos. Será necesario adjudicar igual a veces un código a cada alimento, describirlo de la manera más precisa posible, el nombre común y alternativos, nombre científico, parte anatómica, tipo de porción analizada, origen y año de comercialización. Por ejemplo, si es el cacahuate, lo podemos encontrar cacahuate por pieza, cacahuate en vaina o cierto alimento enlatado o no, este tipo de descripciones. También será necesario incluir algún índice que permita buscar los alimentos de una manera más sencilla. El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, o SMAE, será el grupo de tablas que ustedes estarán utilizando a lo largo de su carrera. ¿Qué es un alimento equivalente? Es aquella porción o ración de alimento cuyo aporte nutrimental es bastante similar a la de su mismo grupo en calidad y en cantidad. Es por eso que es muy importante que se agrupen los alimentos de acuerdo a su grupo y a lo más similares que pueden llegar a ser. El primer sistema de equivalentes se publicó en Estados Unidos en los años 50. México, después de 20 años, lo comenzó a utilizar una vez que la licenciada de nutrición Ruth Simonson lo tradujo. En 1988, un grupo de nutriólogas del Instituto Nacional de Nutrición adaptaron el sistema para la población mexicana e incluyeron alimentos más utilizados aquí en el país. En el año 2000, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes fue revisado por otras licenciadas en nutrición y consensado por un grupo de expertos de varias instituciones en la Universidad Iberoamericana. Ya esta segunda edición incluyó un mayor número de alimentos calculados. Bueno, ¿para qué sirve el Sistema Mexicano de Equivalentes o el Sistema de Equivalentes? Es útil para el diseño de planes de alimentación normales, modificados y personalizados, en especial para aquellas personas que quieran controlar la ingesta energética, o sea, las calorías, y equilibrar su ingesta de nutrimentos, o también para modificar su peso corporal a uno saludable. El Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes se basa en la norma oficial mexicana 043, que es la que nos habla de los servicios básicos de salud y la promoción para la salud en materia alimentaria, aunque también cuenta con sus ventajas y desventajas.